En este domingo tercero del tiempo de Pascua, se nos vuelve a proponer un evangelio precioso que se refiere a los discípulos de Emaús, que todos seguramente alguna vez hemos escuchado, y que dice así: el mismo día de la resurrección iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó de qué cosas venían hablando tan llenos de tristeza. Uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Y él les preguntó: ¿qué cosa? Y ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que le habían visto, que se les habían aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iban más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque es ya tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos, y cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció, y ellos se decían uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Y después el Evangelio concluye diciendo que volvieron corriendo a Jerusalén, donde encontraron a los 11 y les comunicaron que habían visto a Jesús. Estamos en el tiempo pascual. El Señor ha resucitado y va manifestándose poco a poco a todos sus discípulos, a las santas mujeres, a su madre y quizá a cuantos más que no están relatados en el Santo Evangelio. Pero tomemos de aquí, de este Evangelio, 2 o 3 consideraciones para nuestra vida esta semana que se inicia. Primero, que estos discípulos iban tristes. La tristeza es una condición humana, una realidad que se presenta en la condición humana y que se produce en nosotros por algún acontecimiento que quita la esperanza, quita la fuerza para seguir adelante. Todos la padecemos, todos tenemos tristezas. Es una parte, y seguramente los que estudian las ciencias del ser humano, la psicología, etcétera, pueden tener muchas explicaciones. Pero hay una tristeza que es una tristeza que uno puede tener en el alma y que puede desaparecer del alma si acepta la verdad de Jesucristo. Y esto es lo que le pasó a estos discípulos. Eran 2 seguidores de Jesús que estaban tristes porque, por así decirlo, el proyecto del Mesías no había resultado. Había muerto, había sido condenado a crucifixión y había sido todo un motivo de escándalo para tanta gente. ¿Cómo es posible que haya pasado algo así? Y sin embargo el Señor se les aparece. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Nuestros ojos muchas veces, como dice el Santo Evangelio, como que permanecen cerrados para las cosas de Dios.
Y por lo tanto, aun cuando algunas veces sea evidente la acción de Dios en nuestra vida, por los acontecimientos, por lo que pasa en nuestra familia, por las, entre comillas, providencias, diosidencias, como le llaman otros, pero la providencia de Dios, el Señor está a nuestro lado y camina a nuestro lado. Lo importante es que los ojos estén abiertos para poder ver. Piensa un momento, por ejemplo, en alguna circunstancia de tu vida de estas semanas en que efectivamente te has dado cuenta de la acción de Dios. Algo que iba a salir mal, salió bien. Algún acontecimiento que era muy negativo se transformó o se desapareció. Alguna circunstancia familiar que se veía o se preveía llena de dificultades, se solucionó. Es la acción de Dios en nosotros, en nuestra vida. Pero lo importante es abrir los ojos. Es interesante darse cuenta de que esa apertura de los ojos estuvo directamente relacionada en el Santo Evangelio cuando el momento que ellos lo invitaron. Quédate con nosotros porque ya atardece. Y entraron y se sentaron a comer. Y el Señor partió el pan. Es decir, el discípulo, cuando quiere vivir cerca del Señor, tiene que dejarlo entrar, tiene que invitarlo. El Señor va con nosotros, pero Él tiene que ser invitado. Y tú también tienes que invitarlo. Invitarlo a vivir contigo, invitarlo a vivir en tu casa, invitarlo a vivir con tu familia, invitarlo a vivir en tu trabajo. Y entonces los ojos se abren y las cosas se ven con la perspectiva de Dios. No se ve ese mundo negativo que ve el que no tiene esta visión espiritual, sobrenatural de las cosas. Estos discípulos tenían los ojos cerrados y estaban tristes. Y después de haber visto cómo el Señor partió el pan y les abrió y les explicó las Escrituras, se les abrieron los ojos, vieron y creyeron. Vamos a pedir en este domingo que todos nosotros aprendamos a dejarnos acompañar por el Señor, que camina con nosotros, invitarlo a entrar en nuestra vida, que nos explique las Escrituras, que parte el pan con nosotros en la Santa Eucaristía, y así entonces nuestra vida adquiere la dimensión de la luz de Dios, que alumbra nuestra vida y le da verdaderos reflejos de eternidad. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a seguir a su Hijo y especialmente que nos ayude a aceptar el hecho maravilloso de que Cristo vivió con nosotros resucitado. Con mi afectuosa bendición.